Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Pérez, soy editor científico del sitio web de la Sociedad Interamericana de Cardiología y continuando con el ciclo de entrevistas, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es en una entidad poco frecuente, pero que cuando se presenta nos representa un riesgo y un desafío para todos los cardiólogos que hacemos clínica. Eh, Vamos a hablar sobre la apnea del sueño y su incremento en el riesgo del FA posoperatoria de la cirugía cardíaca. Para discutir sobre este tema hemos invitado al doctor Adrián Baranchuk, que está en Canadá. El doctor Baranchuk es el director del Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es profesor asociado de medicina y es el director del programa de entrenamiento de electrofisiología de la Universidad de Queens, en Kingston, Ontario, Canadá. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Gracias por Bueno, aceptar nuestra invitación. muchas gracias Gonzalo por haberme invitado a participar de esta serie de encuentros y entrevistas y es un placer poder estar con los colegas de la Sociedad Interamericana de Cardiología discutiendo este tema. Bueno, pasando un poco a lo que es el tema y la discusión en sí, mi primera pregunta que me surge es, ¿mediante qué mecanismo la apnea del sueño incrementaría el riesgo del FA posoperatorio? Bueno, es una muy buena pregunta. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a los mecanismos que asocian a la apnea del sueño con la fibrilación auricular de manera general. Y luego, entonces, circunscribir eso a los episodios que suceden luego de cirugía cardíaca. En primer lugar, la apnea del sueño genera un modelo cardiobiológico que es único, porque la apnea del sueño, mediante la liberación permanente, tanto durante el sueño como durante el día, de catecolaminas, produce un modelo de hipertensión arterial sistémica, pero al mismo tiempo el incremento de la presión negativa intratorácica que producen los episodios de apnea también incrementa la presión en la arteria pulmonar, con lo cual es un modelo casi único de incremento de la presión en ambas cámaras. Tanto esto va a repercutir en la aurícula derecha a través de la hipertensión pulmonar como en la aurícula izquierda a través de la hipertensión sistémica. El efecto de las catecolaminas aparte está bien demostrado que produce un factor arritmogénico directo sobre el miocito auricular. Y por último, el desbalance autonómico favorece, como ya sabemos, la dispersión de periodos refractarios y de la normal dinámica eléctrica de la aurícula, favoreciendo los mecanismos que perpetúan la fibrilación auricular. Esto entonces, Gonzalo, en forma general, serían los factores que asocian a la apnea del sueño con la fibrilación auricular. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta, y creo que el interés en la comunidad surge de los últimos estudios que produjo nuestro laboratorio, demostrando la franca asociación que existe entre apnea del sueño y fibrilación auricular luego de la cirugía cardíaca, ya sea valvular o coronaria. Vos comentabas que no es un factor tan frecuente, sin embargo, la mayoría de las prolongaciones de la internación luego de la cirugía cardíaca se dan por la presencia de nueva fibrilación auricular. Entonces, históricamente, en los últimos 15, 20 años, diversos factores se encontraron asociados al desarrollo de FA posoperatoria, siendo los más importantes tal vez la edad, el tamaño auricular, cuanto más grande la aurícula, más chances de FA, el sexo masculino y la hipertensión arterial. Por supuesto que la discontinuación del tratamiento beta bloqueante después de la cirugía cardíaca es otro de los factores que puede predisponer a fibrilación auricular. Tratando de unir entonces en nuestro laboratorio el concepto de la asociación entre apnea del sueño y fibrilación auricular, miramos específicamente la población de cirugía cardíaca y el desarrollo de FA luego de la cirugía. Tomamos 300 pacientes inicialmente a los cuales se les hizo estudios polisomnográficos
o estudios de cuestionarios específicos para apnea del sueño, y dividimos las poblaciones entre aquellos que tienen apnea del sueño severa y aquellos que no la tienen. Y en forma resumida, el grupo con presencia de apnea del sueño, en análisis multivariado, tiene un incremento muy significativo de desarrollar apnea del sueño. Esto nos motivó a expandir este trabajo y tratar de entender más sobre los mecanismos fisiopatológicos. Entonces, a un grupo de 24 pacientes divididos 12 con y 12 sin apnea del sueño, lo que hicimos fue tomar muestras de tejido auricular de la aurícula derecha. Recuerden que los cirujanos descartan un pedazo de la aurícula derecha cuando hacen la canulación, e hicimos un análisis, por un lado histoquímico y por el otro lado biomolecular. Y uno de los sorprendentes hallazgos que encontramos es que los pacientes con apnea del sueño severa tienen una disminución significativa de la expresión del HERG, que son los mecanismos moleculares que ya se han confirmado que están de alguna manera francamente asociados con arritmias ventriculares, pero que también podrían tener su impacto en el desarrollo de arritmias auriculares. Entonces, esto abre una nueva puerta de análisis. Subsecuentemente con este estudio salieron 2 trabajos en los 2 últimos meses en el Canadian Journal of Cardiology, donde hicimos un metaanálisis para poder demostrar si otros grupos efectivamente habían llegado a las mismas conclusiones, y estamos felices de reportar que la apnea del sueño severa se incrementa con un riesgo de 3 a 4 veces de desarrollar fibrilación auricular luego de cirugía cardíaca. Interesante. ¿Y hay algunos pacientes que presentan mayor riesgo de presentarla? ¿Ustedes pudieron encontrar algún grupo con mayor riesgo? Excelente pregunta, porque eso a uno le permitiría a priori, cuando va a mandar un paciente a cirugía o cuando está recuperando un paciente de cirugía cardíaca, tratar de determinar si este factor está jugando algún rol. Y claramente hay una relación entre la severidad de la apnea y el desarrollo de la fibrilación auricular, pero el dato más objetivo es la falta de tratamiento perioperatorio. ¿Esto qué significa? Uno puede encontrarse con 2 categorías de pacientes con apnea del sueño frente a la cirugía cardíaca. Uno, aquel que ya tiene diagnosticado apnea del sueño y que tiene su tratamiento establecido, que puede estar cumpliéndolo o no, y otro que no está diagnosticado. Para el que está diagnosticado, y ya sabemos que el no uso de terapia con CPAP, que es la respiración contra presión positiva, incrementa los riesgos de desarrollar fibrilación auricular en cualquier escenario. Para ese individuo la detección es fundamental y el uso inmediato perioperatorio de CPAP es fundamental. Para el paciente que llega sin un diagnóstico preciso de apnea del sueño, donde realizar una polisomnografía puede ser costoso, puede no estar al alcance de diferentes grupos en diferentes partes del mundo, lo que nosotros sugerimos es que se le realice un cuestionario de Berlín. El cuestionario de Berlín está validado, está publicado en inglés. Hay algún trabajo argentino que lo ha hecho también y que lo ha utilizado y que lo ha traducido al español. Es muy fácil de aplicar, lleva más o menos 3 minutos y permite dividir al paciente en 2 grandes categorías: alto perfil para apnea del sueño, bajo perfil. Para el paciente de bajo perfil, nada específico. Para el paciente de alto perfil de apnea del sueño, entonces las mismas conductas que uno tomaría si tiene un paciente ya diagnosticado, que fundamentalmente radican en el tratamiento con CPAP agresivo apenas el paciente es extubado. Esto quiere decir que sale de la intubación orotraqueal y pasa directamente a CPAP hasta que esté despierto. Además de la utilización de CPAP, ¿hay alguna forma de prevenir la aparición de arritmias? Es un capítulo interesante porque eso lleva al concepto de prevención de fibrilación auricular postoperatoria, yo diría a nivel general. Uno de los factores que hace muchos años ya habíamos estudiado en Argentina con el grupo del Sanatorio Mitre
fue la discontinuidad de los beta bloqueantes. Yo creo que esto sucede cada vez menos. Hace 15 o 20 años atrás, frente a diferentes condiciones del paciente posoperatoria, se suspendía el beta bloqueante para prevenir la evolución a cuadros vasoplégicos, a shock cardiogénico posoperatorio. Hoy, para que un beta bloqueante se pare después de una cirugía, el paciente tiene que estar en una situación de estado crítico, recibiendo doble o triple soporte inotrópico, donde entonces habría una contradicción en el uso de beta bloqueantes. Entonces, uno lo que diría es, en cuanto a la prevención de arritmia posoperatoria, es, por supuesto, la evaluación de la temperatura corporal del paciente, la evaluación de catéteres intracavitarios, que muchas veces en forma inadvertida queda un catéter intraauricular que persiste irritando la aurícula, la continuidad del tratamiento beta bloqueante posoperatorio. Si vos pensás, Gonzalo, hay pacientes que llegan sin beta bloqueantes a la cirugía, esos pacientes pueden emigrar de la cirugía con o sin beta bloqueantes. Hay pacientes que llegan con beta bloqueantes a la cirugía y pueden emigrar de la cirugía con o sin beta bloqueantes. De esos 4 grupos, el peor es aquel que llega con beta bloqueante a la cirugía y sale sin beta bloqueantes. Eso es lo que se denomina la discontinuación del tratamiento beta bloqueante posoperatorio, que francamente está claramente demostrado que predispone a arritmia auricular. En el campo de la apnea del sueño yo lo dividiría en 2 tópicos. Uno es el diagnóstico sistemático de todo paciente que llega a cirugía cardiovascular, porque la prevalencia es altísima y la falta de diagnóstico sigue siendo uno de los conflictos mayores. Entonces, si existen síntomas y estos síntomas son pesquisados antes de llegar al evento quirúrgico, obviamente la polisomnografía sigue siendo el estudio fundamental para el diagnóstico y la estratificación de severidad de la apnea del sueño. Si esto no fue posible y el paciente ya está listado para cirugía cardíaca y se aproxima el día, o estamos frente al paciente que va a ser operado al día siguiente, la ejecución de un cuestionario de Berlín, que puede bajarse de cualquier website y traducirse sin ningún inconveniente, y calificar al paciente en alto o bajo riesgo. Si es bajo riesgo, medidas generales. Si es alto riesgo, la incorporación de CPAP inmediatamente luego de la extubación orotraqueal. La verdad que es muy interesante lo que planteas, porque de hecho creo que todos como cardiólogos clínicos vemos muchos pacientes los cuales durante la internación uno llega a diagnosticar, o por conversar con los familiares o por el mismo paciente, uno llega al diagnóstico de apnea del sueño, confirmado después posteriormente con polisomnografía, y lo que uno cree que es una entidad infrecuente resulta siendo más frecuente de lo normal, y bueno, y la enfermedad coronaria o valvular es bastante prevalente en este grupo, con lo cual me parece que es algo bastante interesante para tener en cuenta en pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Adrián, quería agradecerte el haber participado en esta entrevista y habernos dedicado tu tiempo para poder explicarnos un poco más sobre esto. Te agradezco mucho y bueno, nos estaremos viendo. El agradecido soy yo y quedo a la disposición de la SIAC para lo que necesiten. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego.